este video veremos cómo aplicar patrones. Los patrones son una herramienta de dibujo, proceso que se puede aplicar a una máquina CNC para acelerar los procesos de manufactura o construcción de piezas. En Autodesk Inventor se tiene un panel de patrones con 4 funciones. En este video veremos los patrones rectangulares. En la ventana gráfica tenemos un sólido en forma de paralelepípedo de poco espesor. Los archivos de este sólido los he dejado en un link en la descripción de este video. Para realizar un patrón debemos tener una forma o figura que deseamos replicar, ya sea en forma circular o en forma rectangular. En este caso será el pequeño sólido cuya forma es un polígono de 5 lados. Vamos a aplicar un patrón rectangular. Observe las señales del programa. Activo la función y se muestra la ventana de configuración de esta operación. Esta ventana tiene varios botones. Los 2 primeros son para seleccionar una característica o un sólido. Cada una de ellas tiene su botón a la derecha para realizar la acción de seleccionar esa característica o esos sólidos. Y debajo tenemos las 2 direcciones en las cuales podemos crear los patrones. El orden de las direcciones las elegimos nosotros. En estos iconos o botones hay que tener en cuenta sus señales. Los que tienen fondo celeste es porque están activos. Se activan por defecto al activar la función. Los botones que tienen flechas son aquellos que se usan para seleccionar partes o formas del sólido. Cuando la flecha está en color rojo y con fondo celeste es porque está activa y lista para seleccionar algo. Cuando la flecha está en color rojo pero en fondo plomo es porque está inactiva. En este caso, está activa la función para hacer patrones rectangulares. También está activa la opción para seleccionar características, que es nuestro caso. Pues vamos a usar el pequeño sólido en forma de polígono para replicarlo por toda la superficie del paralelepípedo. Esta opción está lista para aplicarse. Así que debo seleccionar esa característica. Me acerco al sólido y se resalta de color verde. Todas sus características, en este caso son 2, la base y el pequeño polígono que vamos a replicar. Tratamos de que ese polígono se quede sombreado solo y lo seleccionamos. Al seleccionarlo, cambia de color verde a color celeste. Si observa la ventana de la función, 2 botones están en fondo celeste y la flecha de selección está de color blanco. Esto me indica que estas 2 opciones ya están aplicadas. Ahora debo indicarle al programa cómo quiero que se forme el patrón rectangular. Activaré la dirección 1. Observe cómo este botón cambia de color. Ahora debo seleccionar una dirección que puede ser paralela al eje Z o paralela al eje X. Para seleccionar esa dirección puedo usar las aristas del paralelepípedo o en el navegador del modelo abrir la carpeta de origen y seleccionar el eje Z. Ambas opciones son válidas. En la ventana de la función, el botón de la dirección 1 tiene la flecha de color blanco. Significa que ya está aplicada. El siguiente botón es para cambiar la dirección hacia donde se van a crear los patrones. En este caso, la dirección es correcta, así que no la cambiaré. Debajo hay una ventana con el número 2. Este número me indica la cantidad de características que va a replicar, incluido el que se usa como muestra. Puedo cambiar esa cantidad. Le pondré 3. Luego, se tiene otra ventana con la dimensión de 10 milímetros y debajo la indicación de lo que significan esos 10 milímetros. En este caso
se tiene la indicación de espaciamiento, es decir, que los patrones se formarán con 10 milímetros de espacio entre ellos. Puedo cambiar esa dimensión, pero la dejaré por ahora. Si abro las opciones de indicación de esta dimensión, tengo una más, que es distancia. Si selecciono esta opción, el programa creará la cantidad de patrones que le indique dentro de esa distancia que es de 10 milímetros. Observe. Y la distancia de 10 milímetros permanece, aunque la cantidad ahora sea 3. Si quisiera poner 3 patrones equidistantes a lo largo del paralelepípedo, debo saber cuál es la distancia del primer patrón hacia el borde. Y esa distancia es de 3 milímetros. Así que en distancia pondré 40 milímetros, que es el largo del paralelepípedo, menos 6 milímetros por los dos extremos. Eso es 34 milímetros. En lugar de números, puedo usar variables, parámetros, de tal forma que cuando se modifiquen las dimensiones del sólido, la ubicación de los patrones mantenga esa equidistancia. En este caso, debo saber qué variable aplicó el programa a esa distancia. Pero la variable que tenía por defecto la cambié en el sólido. Y para la distancia de este polígono al borde, le he puesto dz sub-polígono y al largo de la base L-base. Así que en distancia vamos a poner la fórmula y le pondremos la longitud de la base menos 2 veces la distancia del centro del polígono al borde, que es la distancia en el eje X. Ahora, activaré la dirección 2 y seleccionaré la arista del paralelepípedo paralela al eje X. En este caso, los patrones se forman al lado contrario, así que debo cambiar la dirección de esa flecha. Activo la opción para cambiar de dirección y con eso se corrige. En cantidad de patrones lo dejaré en 2 y en indicación de la dimensión abriré las opciones y observe. Tengo 3 opciones. Anteriormente tenía 2. La diferencia es que anteriormente seleccioné el eje de la carpeta de origen y esta vez estoy seleccionando una arista del sólido. Esta tercera opción es para que el programa tome la distancia de esa arista. Si selecciono esta opción, en la dimensión se muestra 20 milímetros, que es la longitud del ancho del paralelepípedo. Y además se ha bloqueado, porque es una distancia que se ha asignado desde el boceto y no se puede cambiar desde esta operación. Los patrones se salen del sólido, porque hay una distancia al comienzo del primer patrón, que es la distancia de su centro hacia el borde. Por lo tanto, debemos cambiar esa indicación a distancia y poner en una dimensión las variables de esa distancia. Voy a copiar la fórmula anterior y la copiaré en esta distancia. Como en este caso es el ancho, cambiaré la letra L de largo por la letra A de ancho. Y la otra variable, que antes era distancia en el eje X, ahora la cambiaré por distancia en el eje Z. Finalizo la operación y ya tengo el patrón rectangular completo.